Bien, en esta primera parte haremos una referencia jurídica nacionales, provinciales e internacionales sobre aspectos técnicos, hidrológicos y de navegación del corredor fluvial, conocido como hidrovía, que ha sido rodeada de polémicas constantes, y está en un proceso que explicaremos más adelante. Entre las fuentes que yo voy a compartir con ustedes es diversa. Puedo citar al ingeniero José Bernasconi, que coordina una comisión en la Bolsa de Comercio de Rosario, de la doctora Benchiete de la UNE, del doctor Juan José Neff, que participó en la evaluación de impacto ambiental en la adjudicación en la década del 90, Gustavo Desrey del Salama, de la Universidad Nacional de La Plata también, el licenciado Simula, docente de la Universidad Católica Argentina también, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, es una unidad económica privada. O sea, todos ellos son fuentes y vertientes de opinión de distintas disciplinas que trataría de volcar y sintetizar con algunas experiencias propias, pero más que nada yo haré preguntas. Sin duda, lo primero que tenemos que tener en cuenta de que esta cuestión está rodeada de muchísima, vamos a decir, cosmovisión ideológica, y a veces las cuestiones técnicas son lamentablemente desplazadas a un segundo lugar, que son las más importantes y trascendentes para entender y comprender de qué estamos hablando cuando decimos de hidrovía Paraguay-Paraná. Lo primero que tenemos que hacer es interrogarnos. Vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte es preguntarnos, ¿el corredor fluvial está privatizado? Muchas de las opiniones han afirmado esta situación así. ¿El contrato de concesión pone en riesgo la soberanía nacional? Interrogantes. ¿Atenta contra el empleo nacional y los armadores navieros argentinos? Esta concesión para el mantenimiento, dragado y balizamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná. Las tarifas, tanto de pilotaje como de peaje como de practicaje, no tienen control estatal, solo son determinados por empresas privadas. En todo caso, el concesionario privado para dragado y balizamiento puede ser considerado facilitador y promotor del contrabando, el tráfico de drogas y la evasión fiscal. Ha habido algunas expresiones que así parecerían indicarlo. La gestión tarifaria sería privada, estatal, y si es estatal, centralizada o descentralizada federal. Y por última pregunta podemos hacernos que atenta contra el ambiente y el ecosistema fluvial. Estas son las cuestiones que merecen análisis. El corredor fluvial privatizado. La primera pregunta, ¿está privatizado? De derecho público nacional, los ríos interiores no son del dominio privado, así que no puede ser privado y no puede ser privatizado. Son del dominio público por disposición de la Constitución Nacional, y el Congreso Nacional detenta por el artículo 75 reglamentar la libre navegación de los ríos, habilitar puertos que considere conveniente, crear o suprimir aduanas. También aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones, que vamos a ver que hay varios casos relacionados con la hidrovía, y con organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, los tratados y concordatos que obviamente tienen un superior jerarquía a la de las leyes nacionales. Y por supuesto legislar en materia aduanera. Estas son básicamente los conceptos centrales que nos brinda la Constitución Nacional. También concuerdo con el carácter concurrente de dominio y jurisdicción sobre las aguas, cauces y riberas del curso fluvial del Paraná de las provincias que por la Constitución Nacional son las provincias que detentan el dominio originario de los recursos naturales, y las aguas lo integran en el marco de una atribución constitucional nacional y las reglamentaciones de derecho internacional para la navegación y el transporte fluvial acordado por los tratados celebrados que quedan dentro de la jurisdicción nacional. Tenemos el dominio originario por las provincias y la jurisdicción, es decir, para regular el uso, que a mi juicio debe ser concurrente con las provincias. Deben concurrir ambos para regular todo lo relacionado con esta polémica cuestión de la hidrovía. Pero tenemos el derecho internacional público. Este corredor, Paraguay-Paraná,
que nace en Puerto Cáceres y termina en Puerto Nueva Palmira de Uruguay, Cáceres en Brasil, está comprendido dentro del Tratado de la Cuenca del Plata del año 1969, que fue promovido para la integración y desarrollo regional y celebrado por Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, y constituyeron la Comisión Internacional de la Cuenca del Plata, conocida por su abreviatura SIC. Pero también tenemos otro tratado dentro de este corredor fluvial de salida al Atlántico, que es el Tratado Binacional del Río de la Plata de 1973 entre Argentina y Uruguay, que determina el uso común del estuario del Río de la Plata y creación de una comisión administradora del Río de la Plata, que es la que regula uno de los pocos pasos donde hay competencia, porque todo este tema de dragado, balizamiento, se desarrolla dentro de lo que podemos decir un monopolio natural, es decir, no hay competencia, solamente hay competencia en un pequeño tramo de dos canales, el salida por el lado argentino de Emilio Mitre, para luego ir a Canal Punta de Indio, y el canal Martín García. El canal Martín García está dentro de la jurisdicción de ambos países, que obviamente está adjudicado a una empresa que hace dragados en ese sector, en donde las naves pueden navegar. Esto es un tema que es el único lugar donde hay competencia entre dos empresas, pues los navieros, generalmente donde hay peaje y tienen que pagar, por allí prefieren pagar por Martín García, que sale un poco más económico en dólares, que por el río, por el canal Emilio Mitre. Del lado nuestro estamos en 2,24 dólares por tonelada transportada contra 3,06 del lado argentino. Bien, el acuerdo internacional también está vinculado al transporte fluvial hidrovía Paraguay-Paraná de 1998 y la creación del Comité Intergubernamental de la Hidrovía que celebraron los 5 países. De tal manera que afirmar que el corredor fluvial está privatizado es un eslogan engañoso, falaz. Se trata de una cuenca fluvial interjurisdiccional, tanto desde el punto de vista de las provincias, porque somos un Estado federal, como también desde el punto de vista del derecho internacional. La segunda pregunta, ¿el contrato de concesión pone en riesgo la soberanía nacional? Extranjerización, entrega de soberanía al neoliberalismo, todas estas cuestiones se fueron opinables legítimamente, politizando, pero me voy a concentrar más en los aspectos jurídicos y técnicos, que son los que obviamente deben predominar al momento de tomar racionales decisiones. Todo esto aparece en muchas argumentaciones. En realidad, el marco jurídico de concesión estatal de obra pública, que es la figura jurídica aplicada a la hidrovía en el momento de la adjudicación en 1995, el llamado de licitación fue en 1993, es la gestión privada de una obra pública financiada por una tarifa o peaje que percibe la empresa concesionaria y está regulada por ley desde el año 1967. O sea, no fue en la década del 90 que esta ley fue generada para construir el andamiaje de esta concesión o privatización, como algunos le llaman. En realidad es una concesión de obra. Es el Estado el que tiene la potestad y el dominio para desarrollar todas las actividades vinculadas a regular estas cuestiones. El llamado de licitación pública, decíamos 1993, adjudicada 1995, por 10 años. Se adjudica a un consorcio de empresas para la modernización, dragado, balizamiento de la hidrovía. Es un contrato que en 1997 fue ampliado, después en todo caso merece algunos comentarios adicionales en qué condiciones, en qué circunstancias, a 8 años adicionales. Polémicamente, luego nuevamente renegociado, sin llamado a licitación, sin audiencias públicas obviamente. Es más, este proceso de renegociación allá por entre el 2009 y el 2011 generó algún proceso judicial que es conocido, vamos a decir, como la causa de los cuadernos. A partir de 2009 podemos decir que está culminando ya con la misma empresa, no se llama licitación, como decíamos,
y se otorgan subsidios y prórrogas al vencimiento hasta el 2021, abril del 2021 de este año, que venció en abril y después se prorrogó por 90 días y a partir de los 90 días ahora se estatizó, como vamos a ver, la recaudación de la tarifa. Bien, obviamente que todo lo que significa en 2010, por ejemplo, se amplía la sección original que estaba bajo concesión, que era desde el Río de la Plata, o sea, de la altura del canal de Milemetre, Punta Indio, hasta el puerto de Santa Fe. Estaba ahí. Lo que se hizo en la renegociación, que acompañó también una suba de tarifa, es el tramo que va de Santa Fe hasta Confluencia para dragado, cosa que, bueno, está parcialmente cumplido y hay todavía indefiniciones. De todas maneras, podemos decir que la Argentina tiene concesionado el dragado y balizamiento del río Paraná a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, según decreto 253 del año 1995, y se extendió hasta el año 2021, abril, como decíamos, según un acta acuerdo del decreto 113 del 2010. Concluyendo, estamos en presencia de un servicio público que puede prestarse por administración o por gestión privada, como sucede, por ejemplo, en otros servicios. Puede ser de agua, de gas, energía eléctrica, servicio educativo, es decir, son distintas modalidades respecto a través de tarifas o aranceles, donde el servicio público es prestado por la gestión privada, que cumplen empresas, asociaciones civiles, religiosas, fundaciones. Puede agregarse, obviamente, todas estas cuestiones de servicios, que es otorgado mediante distintos procedimientos que cumplen funcionarios estatales dispuestos por las leyes nacionales, acuerdos y tratados internacionales. Como todo servicio público, un contrato de concesión para la gestión privada es autorizado por ley cuando el Estado está limitado, impedido, sea por falta o insuficiencia de recursos, tanto económicos, tecnológicos o capacidades o idoneidades del personal estatal para esta tarea tan compleja como es especialmente lo que es dragado y mantenimiento de la vía navegable de esta hidrovía para el desarrollo y la integración regional. La otra pregunta que nos vamos a seguir haciendo en esta primera parte: ¿atenta contra el empleo y los armadores navieros argentinos? Hemos escuchado protestas, obviamente, de algunos sectores que dicen que, bueno, que son todas naves de otras banderas las que navegan y surcan nuestro río Paraná, que es un río que es internacional, interjurisdiccional desde el punto de vista federal e internacional desde el punto de vista de la cuenca del Plata, porque está en el marco de un tratado, que es otro de los argumentos para sensibilizar, creo yo, emocionalmente al imaginario social colectivo, construyendo lo que podríamos denominar una falacia ad hominem, es decir, construir una suerte de fundamento o argumento un poco disociado de la realidad de lo que sucede en las estructuras jurídicas que gobiernan todo este sistema. Los que se llaman o se autodenominan defensores de la estatización, podemos decir que en realidad, en 2021, lo que ha sucedido en estos días que estamos transitando, solo se ha estatizado la recaudación del peaje. Tampoco se han bajado las tarifas. Una cosa que decían era que las empresas abusaban de esas tarifas y se enriquecían y tenían altísima rentabilidad. Bueno, en nombre del empleo y de los armadores navieros nacionales, en realidad ocultan que existen tratados dentro de los cuales el Estado Nacional es un miembro, no es un dueño de la cuenca, ni del tránsito fluvial internacional. Sí tiene ejercicio legítimo de la soberanía territorial por el tema de canales navegables y tiene a su cargo por el tratado conservar, modernizar la hidrovía en beneficio de los países de la cuenca alta. A nivel sectorial naviero, donde el Estado Nacional seguramente arrastra un prolongado déficit en incentivar el desarrollo o relanzar las flotas navieras comerciales. Este es un tema que es la realidad.
O sea, la flota mercante nuestra prácticamente es inexistente, mediante acuerdos con los 5 países del tratado. Esto tiene que ser acordado. La flota mercante paraguaya en los últimos 20 años ha crecido por efecto combinado de iniciales incentivos fiscales que ha hecho Paraguay a este tipo de armadores, astilleros, y facilitación al desarrollo de tanto paraguayos como argentinos que querían radicarse, porque explican desde Paraguay que esto fue motivado por vamos a decir, por los altos costos que estas empresas desarrollaban en Argentina, algunos obviamente con acento fiscal, también conflictos con lo que son los problemas sindicales, que en Paraguay obviamente son de menor incidencia o menor tensión. Obviamente que todo esto en Argentina consideraban estas empresas que se fueron radicando allí, el 75% de las barcazas y pontones, que son las que navegan de Santa Fe hasta Confluencia o viniendo de Puerto Cáceres, son de bandera paraguaya, 75%. Es decir, que operaban hacia 2014, por ejemplo, 2.473 unidades, de las cuales, como decíamos, el 75, casi 76% eran de bandera paraguaya, el 14% argentina, el 4% boliviana, el 5% brasileña, el 0,6% uruguaya y el 0,4% panameña. Estas eran, al 2014, las embarcaciones cuyas banderas transitaban por la hidrovía. En conclusión, la cuestión de los armadores, navieros y las reservas de cargas nacionales no es competencia de la empresa concesionaria. O sea, no tiene el poder y la potestad de decidir. La concesión está para la obra, no para gestionar o administrar las naves o las banderas de navegación, vamos a decir. Y es responsabilidad del Estado Nacional ocuparse en el marco del Tratado de la Cuenca del Plata. Es una cuestión que debe abordarla en algún momento, y eventualmente en el Tratado Binacional del Río de la Plata con Uruguay. Esto es un poquito de la primera parte. Vamos a ir a la segunda parte para luego vamos a hacer un intercambio.